Sí, licenciada. Bueno, miren, pues podemos hacer una cosa. Eh, yo les puedo dar una hora de clase y la otra hora la pueden usar ustedes para avanzar con sus parciales, con la única condición que no se desconecten de la sesión hasta que lleguen las 11 de la mañana. No sé si les parece. Gracias, licenciada, por su comprensión. Ay, sí, licenciada, muchas gracias. Gracias, Sí, muchas gracias. Entonces vamos a picarle ahorita con lo que tenemos que ver nosotros y pues ya de ahí ya se quedan ustedes avanzando con sus parciales y nos desconectamos hasta las 11 de la mañana, ¿oyeron? Sí, ¿Enterada, licenciada? Muy bien. Muy bien. Lo que vamos a ver el día de hoy, después de haber nosotros ya tener el conocimiento sobre lo que es el presupuesto, los objetivos, las limitaciones, las etapas, la clasificación, en qué consiste el modelo de planeación y control de utilidades, eh, definir cada una de las etapas que se toman en cuenta para estructurar o elaborar un presupuesto. En la etapa número 2 hablaba el grupo de José, que es la elaboración del presupuesto, donde nos decían que en cada área o en cada departamento se realizaba un presupuesto, se asignaba recursos para cada uno de esos presupuestos y al armar o estructurar o enlazar todos los presupuestos que se van a ir elaborando por cada área o departamento, entonces ahí es donde se convierte o podemos nosotros comprender de una mejor forma que se convierte en un presupuesto maestro, ¿verdad? Donde se unen todos los presupuestos que se elaboran en cada área o departamento con los recursos que el comité haya asignado en relación a la historia que ya ha traído la empresa sobre las ventas, la historia que ya ha traído la empresa sobre los costos, la historia que ya ha traído la empresa sobre los gastos, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a ver uno por uno cómo es que se estructuran y qué se toma en cuenta para elaborar los diferentes presupuestos que forman parte de la empresa, entidad o institución. Hablemos del presupuesto de ventas. Es un componente del presupuesto general de una entidad. Los presupuestos de ventas generalmente, escuchen bien, generalmente determinan el nivel de actividad, el nivel operacional de una empresa. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de ventas, nosotros lo relacionamos con ingresos. Los ingresos son recursos y los recursos los utiliza la entidad o la empresa para poder cubrir las erogaciones correspondientes derivado del proceso que se ha llevado de fabricar o producir X unidades para ponerlas a la venta. Este presupuesto es conocido con el nombre de Plan Táctico de Ventas. El presupuesto de ventas normalmente no puede exceder de 12 meses o un año. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos la palabra ventas, la estamos relacionando no solo con ingresos, no solo con recursos, sino que la estamos relacionando con el estado financiero conocido con el nombre de estado de resultados. Y nosotros ya sabemos perfectamente que el estado de resultados comprende un periodo contable del 1 de enero al 31 de diciembre. Es decir, no se puede exceder para 3, 4, 5 años. Decir, dentro de 5 años quiero vender 3 millones. No. Cada año se debe de establecer
esa meta o ese objetivo que se quiere alcanzar en cuanto a las ventas. Y recordemos que para hacer el presupuesto, nosotros debemos tomar en cuenta la historia que nos da la empresa en relación a cada periodo contable que haya trabajado. Entonces, el presupuesto de ventas es conocido con el nombre de plan táctico de ventas, que no excede el año, normalmente de enero a diciembre, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos este presupuesto de ventas, nosotros debemos responder a las siguientes preguntas. ¿Qué vender? ¿Quién lo hace? La administración, ¿verdad? Si es que en algún momento necesita tener o aplicar alguna estrategia en relación a nuevos productos, ¿a quién vender? Ustedes mejor que nadie saben cómo evaluar esa parte, ¿verdad? A qué nicho de mercado, a qué área geográfica, si quieren expandir, no sé. ¿Cuánto vender? Depende de la demanda que se haya tenido o de la aceptación que ¿cómo se llama? En el mercadeo que ustedes hayan hecho, vaya a tener el producto. ¿A qué precio vender? ¿Eso de qué depende? Del costo de la producción que nosotros tengamos, ¿verdad? El porcentaje lo establece la administración, el porcentaje o margen de ganancia lo establece la administración. Después de tener en cuenta el costo del producto, ¿verdad? Costo más porcentaje o margen de ganancia es igual a precio de venta. Si alguien tiene alguna duda o algún comentario, sin ninguna pena puede directamente hablar porque no puedo ver la pantalla donde ustedes pudieran escribir, ¿oyeron? Gracias, Lick. Muy bien. El plan financiero incluye, así como todos los presupuestos, como el modelo de planeación y control de utilidades, incluye los objetivos, metas y estrategias. ¿Descritas en dónde? En el plan sustantivo. Cuando hablamos del plan sustantivo, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la primera etapa del modelo de planeación y control de utilidades, ¿verdad? Entonces quiere decir que para que nosotros realicemos cualquier tipo de presupuesto, siempre vamos a tener que tomar en cuenta lo que nos dice el plan sustantivo, ¿verdad? En la planeación. Sobre esta base se desarrolla el plan estratégico de utilidades, dice, que comprende la planeación a largo plazo. En el caso del presupuesto de ventas, las metas, los objetivos deben estar plasmados en un periodo máximo de 12 meses, ¿verdad? Pero en una planeación y control de utilidades, lo vamos a hacer en una planeación estratégica. Dentro de esa planeación estratégica también se colocan esa planeación táctica a corto plazo que va a corresponder a el presupuesto de ventas que nosotros queremos realizar. El plan táctico comprende la elaboración de los presupuestos de ventas. Las ventas están relacionados con los costos por la producción de esas unidades que se convierten en unidades terminadas, ¿verdad? Y puestas a la venta. Y las utilidades que se generan en la línea de separación de costos y ventas, ¿verdad? Y definitivamente que podría tomarse en cuenta también los desembolsos de capital para los proyectos de inversión, ¿verdad? En un periodo no mayor a 12 meses, dependiendo cuál sea el proyecto que la empresa tenga a bien realizar. ¿Cuáles son los objetivos del presupuesto de ventas? Primero, reducir la incertidumbre acerca de los ingresos futuros. Segundo, plasmar las decisiones de planeación de la alta administración en estimaciones concretas. Chicos, la sesión 5 llevamos ahorita y desde la sesión 1 hasta esta sesión les he pedido de favor que se conecten con la dirección de correo de la universidad. No sé si alguien quiere entrar, no sé si ustedes pueden ver o alguien está escribiendo. No, licenciada, no se puede ver.
Se puede ver, Lila. Va. Si alguien puede hacerme favor de escribir en el grupo que si alguien quiere entrar, que entre con la dirección de correo de la universidad, por favor. Se los voy a agradecer. Tal vez José, si me hiciera favor. Gracias. Muy bien. 2. Plasmar las decisiones de planeación de la alta administración en estimaciones concretas. 3. Brindar la información necesaria para el desarrollo de los demás presupuestos de áreas. 4. Ayuda en el control administrativo de las ventas. Si ustedes se dan cuenta, esos objetivos nosotros los vemos también plasmados en el presupuesto general. Lo vemos plasmado en el modelo de planeación y control de utilidades, en las etapas y en las fases que éste contiene. El presupuesto de ventas incorpora los objetivos, metas y estrategias, traducidos a decisiones que indican el volumen de bienes y servicios, precios y esfuerzos de promoción y de ventas, ¿verdad? El desarrollo del presupuesto de ventas corresponde al departamento de ventas, bajo la dirección ¿de quién? De la gerencia de ventas. Cuando nosotros elaboramos o estructuramos el presupuesto de ventas, debe de considerarse o tomarse en cuenta, previo a la elaboración, el estudio. ¿Qué comprende el estudio? El establecimiento de condiciones que tienen efecto sobre las ventas. Cuando hablamos del estudio, estamos hablando que nosotros debemos de tomar en cuenta todos los factores externos e internos que puedan posiblemente afectar ese presupuesto o esa estimación que nosotros estamos haciendo en cuanto a las ventas. El diagnóstico comprenderá la forma cómo se verán afectadas las ventas en relación a factores externos o factores internos. Sí, el factor que se está presentando, y tomemos en cuenta el factor de la pandemia el año pasado, ¿cómo afectó a las ventas? Negativamente. Las ventas ya no fueron ni siquiera por debajo de lo que se consideraba que, o margen aceptable, por debajo de lo que se estimó, sino que muy probablemente ni siquiera llegó a un 50-60% de lo que se había estimado o proyectado. Ay, Dios mío, esperen ustedes, porque alguien me imagino que sigue. No, ya se fue, permítanme. Muy bien. Ahora, la información y los datos para la elaboración de un presupuesto de ventas se obtiene de una forma confiable por medio del agente de ventas, que es el que tiene relación directa con el consumidor final, y el gerente de ventas, que es el que administra, coordina todas las cuestiones relacionadas a la venta del producto. Es el que se encarga de informar cuál es la aceptación del producto, la demanda que se ha tenido, que se tiene en el momento, que posiblemente pueda tenerse en el futuro. Toda esa información es llevada al comité de presupuestos para que se pueda elaborar cada uno de los presupuestos por áreas establecidas dentro de la entidad o de la empresa. El ingeniero industrial proporciona información sobre el diseño del producto, sobre el proceso o la forma que se lleva. Licenciada, Sí, dígame. buen día, disculpe, no va a grabar la clase. Permítame, se me olvida. Gracias. Okay. Entonces, el ingeniero industrial es el que nos informa
sobre el proceso que se lleva, sobre la presentación, el diseño que se va a elaborar de acuerdo a la demanda que se tenga. El economista. El economista no es que no sea importante, pero la empresa puede decidir si tener dentro de la misma a un economista o no. Como por ejemplo, si hablamos que la mayor parte de empresas o entidades contratan normalmente una vez al año o dos veces, una vez cada 2 años, la presencia de auditoría externa, aunque dentro de la misma exista auditoría interna. Pero para darle más razonabilidad o credibilidad a la información financiera, pues necesitan ellos de una segunda opinión, y la segunda opinión es la auditoría externa. Lo mismo pasaría aquí con un economista, que es el que les va a estar informando, guiando y dando algunos tips en relación a la situación general del país, ¿verdad? Y las regiones en donde se encuentra ubicada la empresa, y cómo es que podría afectar el presupuesto que nosotros estamos elaborando. O mejor dicho, para elaborar el presupuesto de ventas, nosotros podemos hacerlo de diferentes formas, ¿verdad? Bajo diferentes métodos. Hablemos del método de línea recta o tendencias. Consiste en establecer mediante un análisis la tendencia de las ventas, lo que puede suceder, ¿verdad? Lo que queramos proyectar en una serie de años. El método de línea recta o tendencia se clasifica en método aritmético simple y el método de la Y calculada. Cuando nosotros hablamos del método aritmético simple, el procedimiento que nosotros debemos tomar es el siguiente. Dice que se toma el año base de la serie y se compara con el último año de la misma. La variación se divide entre el número, cantidad de periodos, y el resultado es el factor de acumulación. Cuando nosotros hablamos del factor de acumulación, estamos hablando de el año, el número de años, año 1, año 2, año 3, que va a empezar a aumentar las ventas que se tienen registradas a raíz del factor de acumulación que nosotros vamos a determinar. Aquí hay algo bien importante que, permítame. ¿Qué nos dice en este método? Que existe un año base, y que cuando existe este año base, el año base no se toma en cuenta para determinar la cantidad de años sobre la cual se está trabajando. Luego dice, el factor de acumulación se suma al último año para determinar las ventas esperadas para el año que se está pronosticando o estimando. Luego, bajo este mismo método de línea recta o tendencia, tenemos el método de la Y calculada. Este método consiste en aplicar la siguiente fórmula. Y calculada es igual a A, que significa ventas del año base, más B por X. B significa el factor de acumulación que nosotros determinemos, y X, año que se quiere determinar o pronosticar, partiendo, ahí sí, tomando en cuenta, dice, partiendo del año 0. Muy bien. Para el efecto nosotros tenemos un ejercicio, un enunciado. No sé si lo pueden ver. Sí, Estoy presentando un Word. Muy bien. Sí, licenciada. Eso está en la plataforma, entonces después lo pueden descargar ustedes. Dice, la empresa Las Torres S.A.
voy a dar un poquito más de... Torres S.A. presenta información estadística de sus ventas de útiles escolares por los últimos 6 años, con lo cual se necesita establecer las ventas proyectadas para el año 2020. Muy bien. Tenemos 6 años, 2014, 15, 16, 17, 18, 19. Sin embargo, para hacer el primer método, ¿sí? El primer método, que es el método aritmético simple, la teoría nos está diciendo que se toma el año base de la serie y se compara con el último año de la misma y se realiza una operación para determinar cuál es la diferencia entre el año base y el último año que nos está mostrando la información. Voy a abrir una hoja Excel. Ok. Método aritmético simple. Bien. ¿Qué dice el procedimiento? Dice, se toma el año base de la serie y se compara con el último año de la misma. Al hacer la comparación, determinamos cuál es la diferencia que tenemos entre el último año y el año base. Año base es igual a 25,000 unidades. Okay, 25,000 unidades, ¿verdad? Luego dice que se compara con el último año. Siempre viendo las unidades. 29,500, muy bien. 29,500 unidades. Ahora hacemos la resta, ¿verdad? 29,500, que es el último año, menos el año base, nos da una diferencia de 4,500 unidades. Ahora, ¿qué dice la teoría? La variación se divide entre el número, cantidad, de periodos que está establecido en este ejercicio. Muy bien. Se divide entre la cantidad o número de periodos que nos está diciendo aquí, pero a partir de o periodo que se pueda o que pueda sufrir la acumulación de factor. Si este es el año base, entonces a este año yo no le puedo incrementar esa acumulación de factor. ¿Por qué? Porque a partir de aquí, a partir de estas 25,000 unidades, es que yo voy a empezar a aplicar para el siguiente año ese factor de acumulación. Entonces quiere decir que yo voy a empezar a afectar o a acumular o a incrementarle ese factor de acumulación a partir del año 2015. Y por eso es que en este enunciado ustedes ven que el año 0 es el año 2014, que es el año base. Entonces yo empiezo a partir del año 1, que sería el año 2015.
Y podemos ver que tenemos ¿cuántos periodos? 1, 2, 3, 4, 5 periodos. Entonces la teoría me está diciendo que yo lo divida dentro de la cantidad de periodos, ¿verdad? Entonces yo digo 4.500 dividido 5 años y me da un factor de acumulación de 900 unidades. 900 unidades. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un cuadro similar a este. ¿Sí? Vamos a colocar el año. Solo que aquí vamos a colocar factor de acumulación. Y aquí las ventas más el factor de acumulación. Y hacemos el mismo cuadrito que nosotros tenemos en el ejemplo. Muy bien. Año 0, 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. ¿Cuál es el factor de acumulación? 900 unidades. ¿Cuál es mi base? 25.000 unidades. Quiere decir que para el año 1 yo voy a tener, perdón, 25.900 unidades. Para el año 2, lo que ya acumulé, 25.900, más el factor de acumulación. Siguiente año, lo que ya acumulé, más el factor de acumulación. Siguiente año, lo que tengo acumulado, más el factor de acumulación. Siguiente año, más el factor de acumulación. Muy bien. Pero aquí me hace falta el año que yo estoy pronosticando. ¿Qué año es? El año 2020. Y dice que la teoría, el factor de acumulación se suma al último año para determinar las ventas esperadas para el año que se está pronosticando. Entonces, año 6 sería año 2020. La última acumulación que tenemos de unidades más el factor de acumulación para el año 2020. Y eso quiere decir que las ventas pronosticadas o esperadas para el año 2020 son igual a 30.400 unidades. No sé si les quedó claro o... Sí, licenciada, claro. Dígame, José. Ajá, ajá. Uh-huh. No, no. Mire, este es matemático, estadístico, que nos ayuda a nosotros. Esto no significa que son las unidades que no se pudieron vender, porque si nosotros nos damos cuenta, me voy a traer este cuadrito para acá. Voy a poner aquí.
Si nosotros nos damos cuenta, José, en el año cero es el mismo. Perdón, las ventas del año cero son las mismas. En el enunciado de las ventas reales que tuvo la empresa en cada año, con el método que nosotros para determinar o pronosticar cuánto pudieran ser las ventas en el año 2020. Si miramos en el año 1, que es el año 2015, en las ventas reales, la empresa tuvo 27,500 unidades, pero con aplicando el método de factores, el método aritmético simple, perdón, nosotros es un modelo matemático o estadístico que se realiza para poder proyectar o estimar cuánto pudiéramos nosotros vender en el año 2020. Pero si usted se da cuenta, esto es una estimación que nos dio aplicar este método. Estas son las ventas reales, lo que me está dando el enunciado. Y si usted se puede dar cuenta en el año 1, que es el año 2015, en las ventas reales son mayor a lo que me está pronosticando el método simple. O sea que el método de acumulación es, digamos, el factor o el punto de partida, nada más para poder proyectar o estimar las ventas que nosotros deseamos para el año 2020, 21, 22, no sé para qué año nosotros queramos pronosticarlo, ¿sí? Pero esto no tiene nada que ver con las ventas reales. Este solo utilizamos para proyectar. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, no sé si los demás están claros con esto o tienen alguna duda. No, Lick, está claro. No, Lick, todo está claro. Gracias. Está claro, Lick. Está Muy claro, bien. licenciada. Entonces, vean, nosotros aquí ya hicimos el método aritmético simple. Ahora bien, alguien me decía, Lick, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa si la diferencia y el factor de acumulación nos da negativo en este ejercicio? Voy a regresar el enunciado. Entonces, le digo yo, imagínese, el enunciado me está dando 6 periodos, ¿verdad? 2014, 15, 16, 17, 18. ¿Qué significa eso? Lo primero que tenemos que pensar es que si la empresa me está dando información de ventas que ha tenido durante los últimos 6 años, significa que la empresa se encuentra activa. La empresa se mantiene y que tiene una salud financiera pues aceptable. Eso es lo único que podemos decir, porque no hemos visto estados financieros de ella, no hemos visto, ni hemos analizado, ni hemos aplicado las herramientas financieras correspondientes, pero podemos ver que la empresa es estable por las ventas reales que nos está mostrando. En el caso de la pregunta que me hicieron, que fue muy interesante, ¿qué hubiera pasado si esto fuera inferior a esto? ¿Se podría hacer? La verdad es que no tendría ningún sentido hacerlo. ¿Por qué? Porque podemos darnos cuenta que si el último año me está dando inferior al primer año, las ventas reales han venido en declive, ¿verdad? ¿Y qué significa eso? Que la empresa no tiene una buena salud financiera y a partir del segundo o tercer año, la empresa que ve que sus ventas no son buenas, entonces la empresa empieza el proceso de quiebra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no está teniendo ventas. Ahora bien, caso contrario, que por ejemplo se vea afectado, por ejemplo, que este fuera el 2020, el año 2019, ¿verdad?
que ese fuera el 2020, ese fuera el 2019. Pero en el 2020, por la pandemia, por la situación que se presentó en ese año, las ventas hayan disminuido. Sí, disminuyeron, pero en relación a la historia que ya se traía del año anterior. Disminuyeron, ¿por qué? Por toda la situación que se dio. Pero no significa que porque haya disminuido un año, el resto de años también esté igual. Si, por ejemplo, el año base fueron 25,000 unidades, el año 1, el año siguiente hubieran sido 24,000, el año siguiente hubieran sido 23,500, el año siguiente hubieran sido 22,000, el año siguiente, y va en deceso, significa que la empresa no está generando nada. ¿Qué caso tiene entonces estar invirtiendo recursos para poder crear estrategias que le permita a la empresa poder vender más? Si desde el año 2, año 3 empezó el declive, y eso ya es una alarma, es una alerta para la institución, ¿verdad? Para la empresa. Entonces, normalmente los presupuestos de venta se van a hacer. ¿Por qué? Porque la empresa ha tenido una buena aceptación, ha tenido un buen rendimiento, y en base a eso es que se planea, se hace la planeación operativa, se hace el plan táctico para poder determinar cuánto podríamos vender en el año siguiente, ¿verdad? Quiere decir que nosotros estamos pronosticando o estimando vender para el año 2020 30,400 unidades. Puede ser que nosotros vendamos más a raíz de cómo se ha venido comportando las ventas reales, ¿verdad? Por ejemplo, en el año 2016, si ustedes miran, las ventas reales fueron 24,000, pero aplicando este método para pronosticar o estimar, estamos viendo que pudo haber vendido 26,800 por medio de este método, que nos sirve para pronosticar o estimar las ventas. Muy bien. No sé si tienen alguna duda o algún comentario. Solo déjenme ver cuántos están conectados. ¿Todo claro, chicos? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Por el momento. Para el examen vamos a tener duda. Bueno, estamos entonces ahí, ¿verdad? Voy a quitar eso para que no se vayan a confundir. Muy bien. Ahora, a ver. Te vamos a colocar aquí. Unidades. Muy bien. Ya vimos el método aritmético simple. Ahora vamos a ver de la Y calculada. ¿En qué consiste este método? Consiste en aplicar la siguiente fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Dice, Y calculada es igual a A más B. ¿Verdad? ¿Y ahora qué hacemos? Sustituimos datos. Y calculada es igual a A. ¿Qué significa? A significa las ventas del año base. ¿Cuáles son las ventas del año base? El año base son 25,000 unidades. Entonces colocamos aquí 25,000 más B. ¿Qué significa B? ¿Qué significa B? Factor
factor de acumulación. ¿Cuál es el factor de acumulación? 900. 900 multiplicado por año que se quiere o que se está estimando, que se está proyectando o pronosticando. Entonces serían ¿cuántos años? En este caso sería 6 años, licenciada. Correcto, 6 años, muy bien. Y calculada es igual a 25,000 más 900 por 6, ¿cuánto es? $155,400. No, no. ¿Cuánto es 5.400, 900? licenciada. 5.400. Muy bien ajustado ustedes. Muy bien. Entonces, la Y calculada es igual a ¿sí? 25,000 más 5,400, 30,400. Que si ustedes se dan cuenta, es el mismo resultado que nos salió en el método aritmético simple. ¿Sí, chicos? Sí, licenciada. ¿Estamos bien ahí con esto? Sí, Linda. Ok, muy bien. Ahora, en este ejercicio, ustedes ya lo tienen en la plataforma. Tenemos un ejercicio número 2. Hagámoslo, por favor. Yo en este momento voy a colgar la solución del primer ejemplo y ustedes trabajan el ejercicio número 2. ¿Sí? El ejercicio, el enunciado ya está en la plataforma. Yo lo que voy a colgar ahorita va a ser la solución. Los dos métodos, Ligra. Sí, bajo los dos métodos, aquí dice. Método aritmético simple y Y calcular. ¿Sí? Chicos, ¿sí me copiaron? Ok, descarguen Sí, o Linda. si ya descargaron el enunciado, solo ahorita voy a guardar esta parte. Voy a dejar de grabar porque ya terminamos esa parte. Okay. Leida, perdone, ¿en dónde se encuentra el documento? En material de aprendizaje, Gracias. Leida, yo perdí comunicación cuando usted estaba explicando. Tenemos que hacerlo así, igual como hizo su ejemplo. ¿sí? Yo ahorita voy a cargar el documento Excel para que ustedes puedan tener la referencia. Ok, gracias. Siempre en material de aprendizaje. Listo. Ya lo colgué. Entonces ustedes trabajan el ejercicio número 2. ¿Ya encontraron el ejercicio? Ya, Leida.
¿Ya? Ah, va. Y luego nosotros tenemos que subir este ejercicio, ¿verdad? Gracias. Trabájenlo, Sandra, y si tuvieran alguna duda, entonces me comentan. Ahorita, mire, van a hacer ese ejercicio porque ya no nos da tiempo ver el otro método que es el índice de variación estacional para hacer el presupuesto de ventas. Entonces, vamos a hacer ese ejercicio para llegar a la hora completa y ya después dejarles a ustedes libre para que puedan continuar con sus parciales.